Gracias amigo por permanecer luego de esta brevísima pausa. Mire, nosotros los dominicanos somos los más interesados en que el pueblo haitiano resuelva la crisis agravada que en este momento le afecta. Porque si uno calcula hasta en el sector donde una persona vive, si hay un vecino que no se comporta con las reglas establecida, perturba. Si pone música alta, si hay alguna persona que consume sustancia controlada, si hay una persona que le gusta robar, todas esas cosas en un sector perturban y son motivo de conflicto. Un descuidita que si se tendió la ropa se la roba, si en cualquier descuido se entra a la casa, se lleva una computadora, como nos ocurrió a nosotros en un momento. Entonces son situaciones que molestan. Entonces nosotros los dominicanos en primer término deseamos que los haitianos puedan resolver su situación. Preocupó mucho ayer la noticia de que uno de los jefes de banda en Haití dijo que al hacer un llamado para que los estudiantes vayan a las escuelas, él dijera que nadie podía moverse, que no podía iniciarse la docencia porque el que manda, en este caso el líder callejero, lo había prohibido. Todas esas son cosas que nosotros desde aquí, desde esta tribuna, Voz para el Cambio, auguramos a que Haití pronto pueda tener una solución, y somos reiterativos en el criterio de que nosotros no vemos ni adentro ni afuera de Haití a los líderes sanos, a los líderes de buena fe. Por lo menos si existen, no están interviniendo, no están dando declaraciones, porque admito mi ignorancia que no lo veo. Pero ya tengo ahí a un clarividente que a lo mejor lo que yo no veo, él lo tiene cerca. Buenos días, Alfonso Torres Ulloa. Saludos, Juan Francisco, ¿qué tal? Me quedé aquí, primero Nata llegó tarde, ¿verdad?, para abrir el programa, y después me quedé esperando que me enviara por Facebook lo de la programación para saber lo que hay en el espacio. Llegó muy tarde. Él se siente difamado porque él me dice que todo lo que usted reclama, él lo cumple. Bueno, el más interesado en salir al aire soy yo, porque para algo estamos acá. Pero bien, usted pone un tema que es un tema crucial, es de vida y es de siempre para los dominicanos. Porque el propietario de un apartamento que viva en él tendrá que soportar los vecinos o procurar, por la vía que sea, fundamentalmente legal, institucional, que el vecino se ajuste a normas de convivencia. Cuando yo vivía en el Sánchez La Paz, yo era propietario de mi apartamentito y lo vendí porque tenía una vecina, muy buena moza ella y joven, una rubia elegantísima, que me daba bachata por un tubo. Y yo terminé vendiendo el apartamento. Yo por esa mata de mango que ahí no lo hubiera vendido, hubiera soportado. Una mata de mango vanilejo, que me daba los mangos en el balcón en la segunda planta. No tenía que hacer ningún esfuerzo para cogerlo. Y la vecina era inquilina, pero la paz es la paz. Los dominicanos que viven fuera del país no sienten tanto el problema como lo sentimos nosotros. Mira, el periódico El Diario Libre dedica hoy 5 páginas al tema Haití. 1, 2, 3, 4 y 5. La tengo seleccionada. La idea era que hablemos de estos temas. Haití parece que no tiene solución.
y lo que Naciones Unidas está planteando, sancione a los cabecillas de las bandas. Eso es parte del problema, pero eso no resuelve el problema. Hay diferentes opiniones. Hay una corriente que yo no sé si es mayoritaria en Haití, de no intervención, de no ocupación, de no presencia militar extranjera. Esa es una opinión que hay en Haití, con la que yo en principio y por principio estoy de acuerdo. Yo no tolero una intervención de un país sobre otro. Una nación soberana, en el ejercicio pleno de su soberanía, no puede ser intervenida por ninguna otra nación o potencia. Sin embargo, hay que medir claramente la situación que hoy vive Haití. Si realmente tiene posibilidad de, con fuerza propia, con organización propia, con voluntad propia, salir del caos en que vive. Eso hay que verlo, eso hay que discutirlo, ¿verdad? Primera página, el editorial de Inés Aipún. El horror. Y entonces ya habla de las violaciones sexuales de las personas que son secuestradas, hombres y mujeres, y niñas. Terrible, Juan Francisco. No le voy a leer el editorial porque ocuparía bastante tiempo. Por ella dice, eso pasa ahí mismo, al lado, un territorio controlado por bandas de delincuentes que provoca en los foros internacionales análisis y discurso, declaraciones y comunicados. O sea, nada en concreto. La comunidad internacional sigue de espalda a Haití. Eso es lo que está diciendo Inés Aipún. La Comunidad Económica Europea o la Comunidad Europea ha dicho que no va a enviar tropas para Haití ni se mete en eso. Anda con un comisionado en Dajabón. ¿Buscando qué? ¿Para ofrecer qué? Explorando campamentos en Dajabón para refugiados haitianos. Esa no es la solución ni para Haití ni para nosotros. Ni para Haití ni para nosotros. Y eso viene en una página que anda por ahí. La tengo por acá. Bueno, aquí está. Esta página tiene dos trabajos. La Unión Europea trabaja para acondicionar la vida en la frontera. Es buscando establecer campamentos en Dajabón. Y los dajaboneros no se dan cuenta. Y el propio Abinader no se da cuenta. Abinader dirá después que no va a permitir eso. Otra información. Se aleja la intervención en Haití. La intervención. Rusia y China en Naciones Unidas se opusieron y pusieron pero al tema Haití, pensando que Estados Unidos puede hacer cualquier cosa. Bueno, no sé qué interés puedan tener en Haití, pero no le quieren dejar la cancha abierta a Estados Unidos. Desde República Dominicana están ahora autorizando a una empresa privada para que haga negocio con Haití con combustible para 2 hospitales y otra institución del Estado. Alarmante la situación que viven niños y niñas en Haití. Es terrible, Juan Francisco, la vida para los niños en Haití y las niñas. Violaciones, desnutrición, muriendo de hambre. Juan Francisco. Y Naciones Unidas dice, estamos haciendo un informe. Estamos haciendo un informe. Mire, Juan Francisco, hacer un informe lleva meses, pero para el que está muriendo de hambre, en 2 días más pueden empezar a gotear niños muertos. En Cité Soleil, ahí en Puerto Príncipe. Esto es terrible lo que se vive allí. Dice Naciones Unidas, la situación actualmente en Haití es preocupante y las Naciones Unidas están haciendo un informe para mejor comprensión de la situación. Oigan, Haití ya no está para análisis. Haití está para una intervención humanitaria, pero para garantizar y hacer posible una delegación o una intervención humanitaria con alimentos,
con medicina, con médicos. Eso requiere una protección militar que no la garantiza el propio Haití para los que vayan con esa misión humanitaria, que eventualmente pudiera ser el camino, la intervención humanitaria, pero con una presencia militar que le dé por lo menos respaldo a esa intervención humanitaria para que las bandas no le terminen por robar todo y secuestrar a los que lleven la ayuda humanitaria. Ayer veíamos que 4 almacenes de Cáritas haitiana, Cáritas es un servicio de la iglesia, un servicio social. Aquí tenemos a Cáritas Dominicana, o teníamos, quizás desapareció. Allá debe ser Cáritas haitiana, que es un programa de la iglesia. Le robaron los 4 almacenes de alimentos. Entonces, usted no puede mandar alimentos a Haití si usted no tiene una protección militar, que Haití no la garantiza. Y cientos y cientos de niños desnutridos graves, de urgencia, que ya lo que le queda es la piel pegada de los huesos. Entonces, Juan Francisco, la situación allí es sumamente difícil. Una información que trae el periódico. Esto es en la página 11 del periódico El Diario Libre. Sanciones envían mensaje a financistas de bandas. No se trata de eso. Esos criminales o esas personas, esos ciudadanos que encabezan las honorables bandas en Haití, ni tienen cuentas de banco, ni viajan al exterior, ni les preocupa eso. Entonces, sanciones financieras para ellos. ¿Qué va? Lo de ellos son negocios en efectivo. Secuestrar ciudadanos y hay que darle el dinero en dólares y en efectivo, no depósito en banco. Entonces, esa no es la salida. El politólogo haitiano Harold Pierre establece que esa no es la salida, porque él conoce, es un politólogo haitiano y conoce lo que se está viviendo allí. Y es quien establece que esos ciudadanos haitianos ni tienen cuenta de banco, ni andan viajando al exterior, que esas sanciones no funcionarán en Haití. Y entonces hay un trabajo interesante de José Singer, no sé si es español o si es francés o si es italiano, establece que su opinión, porque plantea que la intervención militar hasta ahora no ha resuelto nada en Haití, caracteriza la crisis como la más grave de los últimos tiempos en Haití. Yo no sé si habrá habido otra tan grave como esta en los últimos 100 años, porque no hay gobierno que tenga control del territorio. El territorio haitiano está bajo el control de decenas, de cientos de bandas, de criminales, de delincuentes. Entonces, no hay manera de que ese gobierno u otro que lo elijan en esas condiciones pueda tener control del territorio. Y cuando no se tiene control del territorio, no hay gobierno, Juan Francisco, no hay Estado. En consecuencia, hoy se puede hablar de que Haití es un Estado fallido. Fallido. No hay estructura militar que domine el territorio. No hay estructura policial que ponga el orden. Las bandas se respetan ellas unas entre otras. Usted no encuentra un enfrentamiento entre bandas. Ellas se han distribuido el territorio. Y cada cual vela por ser la más temida o la más criminal. Entonces, en unas condiciones como esa, hay que sopesar bien la cuestión de principio de si procede o no una intervención militar o qué tipo de intervención militar, con qué propósito, no lo que hemos visto hasta ahora. Pero Haití requiere una intervención especial, porque no hay manera. Se dieron grandes manifestaciones de la sociedad civil y política y de las fuerzas sociales de Haití, pero eso pasó un día y otro día y ya. Las fuerzas sociales en Haití no tienen armas para enfrentar esas bandas, y las armas que llegan a Haití y que siguen llegando es para esas bandas, no para el Partido Comunista Haitiano,
ni para un movimiento social y progresista de Haití. Para eso no llega armas. Ni siquiera para el gobierno de Haití, lo que queda de gobierno, llegan armas. Llegan armas para las bandas. Y esas bandas se sienten con tanta fuerza que se creen capaces de enfrentar el ejército de la República Dominicana. Y entonces, sobre todas esas cosas, Juan Francisco, que es todo un paquete, el gobierno dominicano no puede simplemente decir que no tienen capacidad para venir para acá. Sí que la tienen. Lo que hay que estar preparado para repeler cualquier intento o para atrapar cualquier miembro de esas bandas que intente penetrar el territorio nacional. E incluso por la situación de Haití, habría que pensar el cierre de la frontera. Usted me dirá, y me dirá Narciso y don Iván, que sería mucho más grave porque la hambruna en Haití sería para que la gente muera de hambre. El cuadro es sumamente difícil, pero cada estado tiene la responsabilidad de velar por la seguridad interna de su propio estado. Es decir, la situación de un tercer estado no debe llevar al estado nuestro a descuidar la seguridad interna. Es la responsabilidad primera y principal, la de un estado, garantizar la seguridad de sus ciudadanos y en la medida de sus posibilidades, que es siempre humano, brindar solidaridad a quien la necesite. No importa que esté cerca o esté lejos. Si está cerca, mucho mejor, porque puede ser más efectiva la solidaridad. Pero el cuadro es muy complejo, don Juan Francisco. Muy complejo. Resaltar que uno de nuestros seguidores dice que en este momento tiene una persona con una música alta o con un contenido religioso distinto a su religión que le perturba, pero que él no puede hacer nada. Y eso mismo nos ocurre a nosotros con esta situación. La situación de Haití nosotros la hemos definido. Ciertamente el gobierno no puede controlar las bandas. Entonces es obligatorio que se imponga la solidaridad. La solidaridad es un principio cristiano y universal. Cuando todos hemos tenido momentos de que alguien nos apoye para algo. Haití necesita un apoyo porque no puede por sí solo. Nosotros en la historia no conocemos otro movimiento que haya tenido tanta fuerza como tienen los delincuentes en Haití, porque es muy difícil encontrar que grupos humanos se organizan para hacer maldad como lo están haciendo en Haití. Porque eso de estar violando niños, de estar robando la comida de la iglesia para dársela a los pobres, yo nunca he visto eso en ninguna otra parte. El que lo sepa dónde ocurrió, que me lo diga. Pero yo no tengo en mi recuerdo haber leído eso, que eso ha ocurrido de esa manera. Porque delincuente ha habido todo el tiempo. Pero así que gente se organice solamente para hacer daño en multitud, y que tenga su líder y que todo el mundo sabe cuál es el líder. Entonces se necesita que alguien vaya a poner el orden, a coger esos cabezas y miembros de esa banda y someterlo a la obediencia, porque de otra forma Haití no va a poder prosperar. Es doloroso saber que un delincuente coge una mujer, un hombre de bien, un niño y lo violan. Hay que salir de ese tipo de gente. Hay que hacer una limpieza obligado en Haití, que la dirigencia haitiana hoy no la puede hacer. Y resultaría una injusticia a cargo de la humanidad que vea lo que sufre Haití y que entonces esté solamente en una posición de contemplación. No apoyamos que vuelva a la minutad con la misma regla anterior, pero es obligatorio y en eso diferimos con quien haya que diferir en Haití y aquí. Allá se necesita que vaya alguien a poner el orden y punto. Mire, dos cositas, Juan Francisco. La solidaridad no es solo un principio cristiano. La solidaridad
es un principio humano, porque hay los que no son cristianos que son solidarios. La solidaridad es un acto de conciencia y de amor del ser humano. Quien no tenga una expresión de solidaridad con sus semejantes y con la naturaleza, con los animales, con las plantas, con los ríos, no merece ser llamado humano, porque quien no sea solidario no es humano. Y la solidaridad no es solo con los otros hombres, la solidaridad es con la vida, y la vida es el planeta, la vida son los ríos, las montañas, las plantas, las culebras, las gallinas y los gusanitos que están en el suelo, porque hacen parte de la armonía de la naturaleza. Situado eso. Alfonso, pero hubo un partido que tenía un lema de que el que no sirve para servir, no sirve para vivir. Yo no sé quién lo escribió ni quién lo pensó, pero ellos tenían ese lema. Bueno, Juan Bosch lo puso ahí el lema. No sé si lo trajo de Sócrates o de Martí o de quién. No era de él, pero él lo trajo y lo puso ahí. Respondido eso, Juan Francisco. Miren, en Haití una intervención militar pura y simple no resuelve el problema. Momentáneamente puede tranquilizar lo de la banda, pero salida los militares que ocupen, vuelve el problema. Ahora, lo de Haití es muy grave, Juan Francisco. Usted puede procurar hacer presos a todos esos delincuentes, pero suman muchos miles y en Haití no hay cárceles para tantos miles de personas. Porque todo el que es miembro de una banda está cometiendo actos delictivos, en algunos casos criminales, que merece estar puestos tras las rejas. ¿Y dónde hay cárcel para tanta gente? Entonces, y después, ¿con qué recursos? Haití hay que disolverlo. Después, ¿con cuáles recursos van a mantener a esas miles de personas en la cárcel? Los honorables, los trabajadores, van a producir alimentos para ellos, para los delincuentes. El trance por el que pasa Haití, Juan Francisco, yo no se lo deseo a ningún pueblo del mundo. Ir a eliminarlo es otro acto criminal, porque se trata de quitarle la vida a un ser humano. Pero merecen ellos la vida, los que le están quitando la vida a los otros, los que están vulnerando la integridad moral de otros seres humanos. Es un cuadro muy complejo. ¿Qué mandaría en Haití? Una intervención especial que organice mínimamente aquella sociedad, que restablezca el orden, entre comillas, el orden con el garrote detrás o el fusil en la mano, se hagan elecciones. Bueno, eso va a requerir un proceso de 20 o 30 años, pero de manera sistemática, trabajando la parte de organización, de conciencia, de institucionalidad, pero con la ley y el garrote, porque eso no se arregla con una democracia vana y sin comida y sin trabajo y sin orden, donde cada quien pueda hacer lo que quiera. El cuadro de Haití es más que complejo, Juan Francisco. Yo no tengo solución a eso. Ni yo tampoco. Y no la veo venir, no la veo que esté próximo. Todos los días se complica más. La ONU ni tiene recursos, ni tiene voluntad para enfrentar eso. Ahora, Libia, la Libia de Muammar Gaddafi, estaba entre los 10 países con el mayor nivel de vida en el mundo. Y era de los países africanos el que tenía el mayor nivel de vida en todo el continente africano. Y allá fueron los Estados Unidos a bombardear ese pueblo y a destruirlo. Lo destruyeron a Libia. Entonces, para ir a un pueblo que está funcionando bien, ellos tienen armas, tienen recursos y no esperan que nadie le dé la orden. Fueron por encima de Naciones Unidas y bombardearon a Libia y mataron, asesinaron a Gaddafi. Pero no pueden venir a resolver en Haití. Resolver buenamente. No haciendo lo que han hecho siempre. No. Entonces, Haití está como un barco a la deriva. O quizá un barco que se va hundiendo hacia el fondo del mar, de donde no va a salir jamás. Bueno. Tremendo. Y entonces, bueno, nuestros amigos de izquierda
viven hablando solidaridad, no intervención, pero ¿qué hacemos en concreto? ¿Se dejan ayudar los haitianos? ¿Hay manera de ayudar a Haití con ese cuadro que tienen? Mira, ¿de una posición simplemente de solidaridad? Crimo Santilele ha hecho varios emplazamientos en el chat, vaya respondiéndolo uno a uno. No veo ninguno porque no tengo posibilidad. No, sí hay posibilidad, dice él. Juan Francisco, yo no leo lo que están escribiendo, Juan Francisco, no lo puedo leer. En Haití, esos grupos que están en el poder es secuestro de Estado. Los Estados Unidos y Canadá son parte. Estados Unidos y Canadá había en ello, hay que llegar hasta ahí. Don Alfonso, todos esos grupos tienen dueños, ellos no son jefes, sino representantes. Bueno, José Claude es parte de los dueños de esas bandas, de alguna de las bandas, posiblemente la de Barbecue. Y Crimo Santilele es muy amigo y seguidor de José Claude. Pero y entonces él se canta y se llora, Alfonso, no sea así. Y en este momento, Juan Francisco, mire, yo le voy a decir una cosa, Juan Francisco. Hoy hay que dejar de estar diciendo que Estados Unidos y Canadá y Francia se robaron todo en Haití. Los de Haití estén en Haití, tienen que resolver los haitianos. Que no esperen que Francia, ni Canadá, ni Estados Unidos van a ir a resolver. Van a ir a agravar la situación. Ni a Francia, ni a Estados Unidos, ni a Canadá le interesa el tema haitiano. Pero entonces vamos a preguntarle a Climo que si él conoce aquí o en otra parte del mundo donde los haitianos que viven fuera se están organizando para ir a salvar a su país. Y si allá él conoce algún líder que esté trabajando internamente para enfrentar esta situación. Juan Francisco, Estados Unidos es un país en quiebra moral. Observe que en lo que va de año, en 40 escuelas ha habido tiroteo con muertos y en otras más sin muertos, pero con muertos de estudiantes y de profesores o maestras en 40 escuelas en lo que va de año. 52% de la población obesa. Es el país más saqueador de recursos de los pueblos del tercer mundo. Entonces, no se puede esperar que Estados Unidos vaya a Haití a resolver el problema de Haití. Ni lo va a hacer Canadá, ni lo va a hacer Francia. Y hay que dejar de estarse quejando en términos históricos. Haití tiene que empoderarse como población y enfrentar a ese gobierno y enfrentar las bandas y asumir su propio destino. Crimo Santilele, es eso. Los haitianos tienen que resolver su problema y no seguir esperando que Francia lo vaya a resolver. Francia actuó como un gobierno pirata en su momento frente a Haití, que para reconocer la independencia pidió 150 millones de francos, 150.000 francos, todos los cuartos del mundo en su momento, y Haití se lo pagó. Cuando debió decirle no nos reconozca, somos un país libre y ya se acabó. Más para adelante libre gente. Se van a pasar 500 años más reclamando que vaya Francia, Canadá y Estados Unidos a resolver porque fueron los grandes expoliadores del pueblo haitiano. No. Haití tiene que salir al camino con su propia fuerza. Y Haití tiene intelectuales brillantes. Y si no tiene fuerza, estamos pidiéndole pera al olmo. Tienen que buscarla. Cuando un pueblo quiere libertad, quiere independencia. Y mire, hay un artículo aquí, el de José Singer, y esto él lo pone entre comillas, y dice: los haitianos defienden con orgullo sus espacios, aún sean estos de pobreza. Es la grandeza de Haití, su orgullo nacional. Haití es un pueblo único en América Latina. En América Latina nadie se parece a los haitianos. Ellos tienen hasta su propio idioma que solo ellos lo hablan. Tienen su cultura que solo ellos la practican. Tienen sus religiones que solo ellos la practican. Pero Haití es un pueblo especial en América Latina y como tal tienen que sacar fuerza de su espiritualidad y de ese orgullo que ellos tienen para buscar camino de libertad, camino de soberanía, camino de independencia. Yo creo que dejen de salir del país y que resuelvan sus problemas ahí. Nadie se lo vaya a resolver. Nadie.
El mejor Nosotros podemos ser elogio solidarios e invocar solidaridad, pero eso no va a pasar de ahí, Juan Francisco. El abrazo mío y el suyo con Haití será siempre un abrazo virtual y algunas oraciones para su mejoramiento, pero son ellos los que tienen que resolver el problema que ellos tienen. Como somos nosotros los que tenemos que resolver nuestro problema aquí de desempleo, de pobreza, y tenemos que frenar en algún momento la intromisión del imperio norteamericano que nos subyuga. Cada pueblo tiene que empinarse, como lo dijo Mariana Grajales, la cubana, a su hijo más pequeño cuando mataron a José Maceo. ¿Y tú qué mira? Empínate y vete a coger las armas. Por eso es la matrona de la patria en Cuba, Mariana Grajales, hija de 2 dominicanos, de 2 criollos nuestros. El pueblo haitiano tiene que empinarse y encontrar su propio destino, su propio camino. A Crimo Santiler que se deje de cosas, que coja para Haití, a enfrentar allí las bandas y el gobierno, porque hay que enfrentarlo a todos, a las bandas y al gobierno, y a José Claudio también. Que va, ya Crimo pertenece a una clase media aquí cómoda, que no va a arriesgar su estatus. Crimo anda con camisa blanca y corbata negra aquí. Juan Francisco, muchas gracias por estar ahí. Bien, bien. Crimo Santiler, todo. venga despacio, Crimo, para que hablemos. Si no, Juan Francisco, el elogio más sincero que se le ha podido hacer al pueblo haitiano se lo hizo Juan Pablo Duarte. Si quiere, yo admiro al pueblo haitiano, porque toda vez que recorro la página de su historia, lo encuentro cómo se enfrenta a fuerzas superiores y cómo las vence por su amor a la libertad, por su valor extraordinario. Y por su propio orgullo, aunque Duarte no habló del orgullo. Pongan ese pensamiento hoy encabezando un manifiesto que hagan para enfrentar a esos delincuentes. Juan Pablo Duarte se lo dejó eso. Juan Francisco, vamos a tener que ir a Romana o a Higüey a visitar a Crimo Santiler para tomar un cafecito con él por allá. Él está muy equivo, él no quiere dar la cara. Él me dijo el día pasado, me escribió, don Alfonso, un día de esto voy al programa, voy a entrar. Lo sigo esperando, Crismo. Parece que está esperando que lo autoricen su jefe. Juan Francisco, es tiempo ya de Pablo Xiomara Méndez de venir al programa. Sí. Muchas gracias.